Buenas tardes, conferencia Enemigos de Dios, tema central, reconciliados seremos salvos. Bien, permítanme hacer una pequeña introducción con respecto a este tema de enemigos de Dios. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestras madres, nosotros no nacemos como hijos de Dios. Nosotros nacemos como una creación de Dios. Yo ya lo he enseñado en muchísimas conferencias antes de la presente a lo largo de 3 o 4 años. Bien, cuando nosotros nacemos, discúlpeme que repita, nacemos como criaturas de Dios. Ya nos volvemos hijos de Dios, no. Hijos adoptivos, sí. Hijos adoptivos de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. En la Biblia podemos hallar en muchas citas bíblicas que dicen: todos ustedes son hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero no se les olvide que nunca se debe de ubicar un solo texto para convertirlo en un pretexto. Quienes tenemos un mínimo conocimiento de la Biblia, porque yo el conocimiento de la Biblia que tengo, yo soy, aparte de ser pastor, desde luego soy un estudiante de la Biblia. Yo ya llevo 24 años estudiando la Biblia, únicamente el libro de la Biblia. Yo no he estudiado por ahí que otros libros ni nada. Me he enfocado en la Biblia y he tenido mucha revelación del Espíritu Santo en la Biblia, no basado en otros libros ni en lo que otros dicen. Bien, uno ve con mucha preocupación cómo el mayor interés de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, cómo Él hace un tremendo esfuerzo, tiene una infinita paciencia con nosotros los seres humanos, para que nosotros los seres humanos aprendamos a conocer la verdad. Juan 8:32, porque la verdad nos hará libres, libres de la ignorancia, libres de aquellas personas que están predicando blasfemia, libres de aquellas personas engañadoras, que de eso se ha visto y está en mucho auge, libres de un evangelio de la prosperidad que no es nada saludable para el alma de nosotros los seres humanos. Entonces tenemos que aprender a conocer la verdad, y es aquí donde entra el desarrollo de esta conferencia, porque como es grande, tal la preocupación de nuestro Padre Celestial Jehová, que usted, yo, su familia y todo el mundo seamos salvos, es que debemos de empezar a profundizar en la palabra de Dios para tener conocimiento y no dejarnos dar palmaditas en el hombro de que Cristo te ama y que allí le suavizan a uno o suavizan las cosas a las personas. Y tenemos que ser muy claros, y es que cuando nosotros nacemos como hijos, como criaturas de Dios, y nos venimos a convertir en hijos adoptivos de Dios cuando iniciamos un proceso que se inicia naciendo de nuevo. Ahí es donde se inicia el proceso, nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Pero entre que uno nace del vientre de la madre y empieza a tener conocimiento del bien, pero más del mal, desde ese momento hasta antes, hasta un minuto, unos segundos antes de que nacemos de nuevo, que ya lo he enseñado mucho, nosotros los seres humanos somos enemigos de Dios. Por eso, y suena eso como escandaloso, ¿no? Como así, pastor. Entonces usted me va a decir que un niño de 10 años es enemigo de Dios. ¿Cómo le parece que si es un niño que tiene conocimiento de la maldad, que no me queda la menor duda, es enemigo de Dios? ¿Y cómo así? ¿Cuándo deja de ser enemigo? Cuando nace de nuevo, ya, cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón, para que sea reconciliado con la presencia de nuestro santo, y en la presencia de nuestro santo Padre Celestial Jehová. Veamos esta realidad, esta verdad. Escrito está en Romanos 5, versículo 10 y 11, pero no sin antes terminar
la introducción que tengo inicialmente. Y las personas andan en la calle tranquilamente. Mire, vuelvo y le repito, yo predico mucho en la calle. Yo podría, repito, decir, soy un pastor peregrino. Yo paso más tiempo predicando en la calle, en los pueblos, en las ciudades, en las carreteras, que lo que predico en las redes sociales. A mí no me queda tiempo de atender la iglesia virtualmente, pues porque yo tengo que ir a trabajar, porque esta iglesia, a pesar de tener su cuenta de ahorros oficialmente por el Banco de Colombia, esta iglesia nunca ha recibido una moneda para sostener el ministerio, 2 ministerios que tenemos acá. Nunca lo ha recibido. Lleva esa cuenta 4 años ahí, no recibe únicamente lo que yo devengo por mis trabajos personales que hago. ¿Por qué le digo esto? No estoy queriendo aquí mostrarme pues como, no, le estoy diciendo, le voy a explicar por qué. Porque entonces esta iglesia, de hecho, recibimos una donación del extranjero para montar todo lo que es el estudio. Que mi Dios bendiga a esa persona tan generosa que hace 3 años o 4 nos dio los portátiles, nos dio las cámaras y la fotocopiadora y los escritorios. De verdad que mi Dios te bendiga. Yo sé que esa persona me está escuchando y es primera vez que hago público eso. De ahí para acá, de parte de esa persona que hizo mucho por esta iglesia, no se volvió a recibir nada, pero mi Dios le bendiga. Con eso fue más que suficiente para nosotros poder predicar la palabra a pueblos y naciones enteras. Bien. Y otra persona que también me lo bendiga, mi Padre Celestial, que va a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que Dios me iluminó a esa persona para que me le costeara el año pasado, todo el año, a mi hijo la mensualidad en un colegio privado, incluyendo el almuerzo. El Señor bendiga a esa persona. Obviamente no estoy autorizado para dar nombre ni nada, pero le digo y le voy a decir el por qué coloco estos 2 ejemplos. Porque es precisamente que a mí no me queda tiempo de estar predicándoles virtualmente. Yo saco por allá cada 8, cada 15 días, 1 o 2 conferencias, pero muy nutritivas, muy cuestionables, donde doy en el punto de la llaga, pero por lo demás me la paso predicando en la calle todos los días sin falta ninguna. Entonces por eso es que yo no puedo dedicarme por completo a la enseñanza, a la pedagogía teológica en esta iglesia, lo que puedo sacar por ratito. Bien. Continuando con el tema, entonces uno en la calle, en este ir y venir constante que yo mantengo en la calle, predicándole a las personas, porque uno de los dogmas, dos de los 5 dogmas de esta iglesia es, primero, predicar la verdad y nada más que la verdad. Y segundo, llevar almas a los pies de Cristo. Y esta iglesia se ha dedicado a llevar almas a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces se encuentra uno una cantidad, oiga, me atrevería a decir que un 90%, un 95% de personas que no tienen ni idea de lo que es el significado, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. No tienen idea. Le voy a colocar un ejemplo. Hay personas que dicen, ay pastor, déjeme así que yo con mi religión tengo. Pero otra cada religión lo va a mandar al infierno. Hay otros que los oigo decir, yo sé que el líder religioso está haciendo mal con lo que dice, pero yo sé que fuera de esa iglesia no hay salvación. Oigan esto, por Dios. Siendo que en ninguna iglesia usted encuentra la salvación, ni en ningún pastor, ni en nadie. ¿Por qué? Porque la salvación solamente la da de tú a tú, nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen por ahí muy sanamente, personas a las cuales respeto mucho, ya pastores, que la salvación no se pierde. Desde el punto de vista de ellos sí, ya, no se pierde. El pastor que está diciendo que la salvación no se pierde, no se pierde porque yo sé, lo he visto y lo creo, es una persona intachable. Él no se va a perder, ni la señora de él, ni la familia de él, que son pastores. Pero uno que está en la calle, estas personas llegan y me dicen a mí, ay, pero es que yo he oído decir que la salvación no se pierde. Un momentico, venga para acá, aclaremos eso.
Y entonces se encuentran una cantidad de gente confundida enormemente, y qué dificultad es para uno hacerle entender a estas personas que la salvación sí se pierde, que nosotros somos enemigos de Dios antes de recibir a Cristo Jesús, como lo dice la Santa Palabra, y desde el momento en que se tiene conocimiento del bien y del mal. Alguien me podría decir a mí, no, me han preguntado, pastor, yo tengo un niño de 14 años, él pierde la él es enemigo de Dios. Pues hombre, yo no soy adivino, yo tendría que hacer un sondeo, una estadística, para saber si el hijo suyo es enemigo de Dios. Y lo primero que le digo, hágame un favor, el joven de 14, 15 años que me dices tú que es tu hijo, él ya nació de nuevo. ¿Cómo, pastor? Que si tu hijo que tiene 14 o 15 años ya nació de nuevo. Me dijo, no, pastor, usted no me oyó bien, el hijo mío tiene 25 años. Perdóneme, sí, tiene 25 años. Y le dije, él ya nació de nuevo. Y me dije, ¿qué es eso? Y le dije, ahí llegamos al nudo. Si usted no sabe qué es nacer de nuevo y él no ha nacido de nuevo, es un enemigo de Dios. Él tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Recibir a Cristo Jesús en su corazón para que sea bautizado a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Ay, pastor, pero es que yo soy bautizada. Él también, yo lo bauticé cuando estaba pequeñito, me lo bautizaron en la iglesia a los 2 años. Y le dije, ¿a usted quién le dijo que el bautismo era válido? Ay, ¿cómo así, pastor? No es válido. Le dije, eso no figura en la Biblia. ¿Cómo le hicieron el bautismo? No, yo lo llevé allá y había una pila de agua y me le echaron agüita y le dije, no, eso es un bautizo religioso, eso es humano, eso ahí no. El que vale es el bautismo que se recibe en aguas cuando nosotros los pastores sumergimos la persona en un río y inmediatamente desciende el Espíritu Santo sobre él y queda bautizado por el Espíritu Santo, no por uno. Bien, entonces vemos como hay una cantidad de personas que andan relajadas y que hay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, pastor? Qué bueno verlo, y el abrazo, el tufo atrajo. Oiga, joven, los he tenido así. Pastor, ¿cuánto tiempo sin verlo? Pues que la gente lo conoce a uno mucho por allá, bueno, después allí, y entonces si ese tufo, y ya pues uno ya les ha predicado y vuelven otra vez, y tú estás tomando trago. Ay, pastor, me tomé unas copitas, pero le dije, pero ese aguardiente está muy fuerte. Pues ese whisky que te estás tomando, no, pastor, pero pues es que eso no es pecado, eso no. Y le digo, ya, y esta no es la señora tuya, no, es una amiga, pastor, pero no pasa nada, por Dios. Entonces la gente anda jugando con la salvación, anda burlándose de Dios, anda despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar en una forma muy breve, demasiadamente breve porque me extendí mucho, en enemigos de Dios. Ya les dije que cuando una persona adquiere conocimiento de la maldad, la ve, la escucha y la pone en práctica, niños por ahí de 8 o 10 años en adelante, a partir de ese momento son enemigos de Dios hasta que nazcan de nuevo, hasta que ya reciban a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cómo es eso? Pues yo ya lo he explicado varias veces, ya ahora acá no me da el tiempo. Bien, pero ahí lo pueden encontrar en las redes sociales. Miremos esta verdad en Romanos 5, versículos 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, escúcheme bien, esto no es hablar por hablar y así a la carrera y leer, porque sí, cuando éramos, habla el apóstol Pablo en el pasado, si cuando éramos enemigos de Dios, imagínese usted, el apóstol Pablo fue enemigo de Dios, sino porque hubiera sido su vida una vida en contra del cristianismo, no, pero él era enemigo de Dios antes de recibir a Cristo en su corazón. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, nosotros somos reconciliados con nuestro Padre. Pero mire esta palabra, enemigos. El apóstol Pablo nos dice que antes de nacer de nuevo, nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora,
éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Habla en el pasado porque él ya estaba predicando, él ya había recibido a Cristo Jesús. Fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos reconciliados, seremos salvados. No somos en un presente, seremos salvados. ¿Cuánto? Después de que muramos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando una persona que se ha reconciliado con nuestro Padre Celestial Jehová a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sigue un discipulado en obediencia, quiere decir esto: cuando nace de nuevo, en ese momento se reconcilia con Cristo Jesús, con nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento llega a ser en forma inmediata hijo adoptivo de Dios. En ese momento es bautizado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces mire qué tan importante, aprenda por favor, qué tan importante, porque usted tiene que aprender si no se quiere ir para el infierno, que si usted no nace de nuevo, esto es recibir a Cristo Jesús en su corazón. Primero, humillarse, arrepentirse, confesar su pecado, no ante el Papa ni ante ningún sacerdote, abandonar su mala conducta, iniciar el proceso de abandonar su mala conducta. Cuarto, hacer la declaración de fe, esto es recibir a Cristo Jesús. En ese momento es que usted ya tiene el boleto, el pasaporte para poder ser salvo cuando muera, no en vida, porque usted en vida no es salvo. Porque para uno recibir la salvación, para uno poder ir al cielo, tiene que morir. Y a partir del momento en que uno muere, inmediatamente se va a la presencia de Cristo Jesús. Vienen los ángeles por usted y se lo llevan a la presencia de Cristo Jesús. Entonces, si usted que tiene 45 años, 60 años, déjeme, pastor, que yo con mi religión tengo. Si usted que según usted vive tan feliz hace 25 años con doña Marta y no se ha casado, porque según usted se casa y se le daña el matrimonio, error de pensamiento y comportamiento. Si usted que es soltero y de cuando en vez echa una canita por ahí en el aire, porque pues la necesita según usted, y no se casa porque no sé qué o no sé cuánta, pero si le gusta estar yendo a burdeles y tomando trago, usted es enemigo de Dios. Pastor, pero es que mi hijo tiene 15, 14, 17 años. Puede tener la edad que tenga, pero si su hijo adquirió conocimiento del bien y del mal y empieza a ver pornografía, a escuchar chistes groseros, a hablar palabras obscenas, groseras, ese niño ya tiene conocimiento del mal, así tenga 9, 10, 11, 12 años, es enemigo de Dios. Lamento mucho informarle. Ahí volvemos a la cita bíblica para despedir esta conferencia, porque si cuando éramos enemigos de Dios, todos, es que no solamente fue el apóstol Pablo, yo, su mamá, la mía, mi tío, mi tía, mi hermano, todos fuimos enemigos de Dios. Fuimos pero porque si cuando éramos del pasado enemigos de Dios, en el caso mío ya nací de nuevo, fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más habiendo sido reconciliados, recibimos la salvación en un futuro muerto, seremos salvados por su vida. Este es un llamado de atención. Yo no me caracterizo mucho, como me decía por ahí alguien, un pastor americano me decía a mí: mire, pastor, lo que pasa es que usted le tira muy duro a las ovejas, sígale tirando blandito y verá. Mire cómo está esto de volteado, patas arriba. Ya están, es que yo saqué una conferencia que estaban pavimentando el camino para legalizar los matrimonios de un solo género, de darle la bendición. Ya eso ya anda en circulación. Ya sacaré una conferencia cuando me quede tiempo con respecto a eso. Ya, entonces piense muy bien que usted no es que porque usted vaya cada 8 días a la iglesia o que cristiana, o que porque usted va cada 8 días a misa,
y que porque usted da diezmo, y que porque usted es muy allegado al pastor, o porque usted vive enseguida del apartamento del pastor, o que porque usted es una persona que no le hace mal a nadie, pero vive en unión libre, o porque usted es una persona que se casó por la notaría y que a usted le parece que eso lo de la iglesia no tiene ninguna relevancia, que con lo de la notaría ya Dios le acepta eso. Permítame decirle que usted está jugando con su salvación. ¿Y sabe cuál es el problema que tiene el ser humano? Y me voy a extender un poquito más, tengo un minuto más. Bien, hay un problema muy grave y me atrevo a decir que estoy hablando con toda la sinceridad y con todo el conocimiento de la palabra que amerita este tema. Uno, vuelvo y le repito, yo casi no tengo tiempo de predicar, pues porque por lo que le acabo de comentar en las redes sociales, pero hago el esfuerzo. Pero yo mantengo en la calle predicando. Yo por mí mantendría día y noche, andaría con una esterita aquí para predicar en la calle con mis Biblias, gracias a Dios. Pero pues tengo que venir a predicar y tengo que trabajar para sostener esta situación, bueno, etcétera, etcétera. Pero uno encuentra una cosa tan bochornosa, tan vergonzosa, tan decadente en el ser humano. Uno llega y le pregunta a las personas, cuéntame una cosa, ¿tú crees en Cristo Jesús, en Dios? Yo, pastor, de 1 a 10, 10. ¿Tú crees que existe el cielo? Sí, pastor, ¿dónde queda ahí? Y le muestran a uno el techo de la casa de Dios. Entonces yo le digo, no, el cielo, donde vive físicamente Dios. Pues yo no sé, vive por arriba, yo no sé. No le interesa dónde vive Dios. Tercer cielo es la respuesta. Cuéntame una cosa, hombre, ¿tú crees en el infierno? Pastor, sinceramente es lo que nosotros vivimos aquí, estoy hasta aquí de deudas. Ya. Y si, otra preguntita más, ¿tú crees en la Biblia? Pastor, ahí entramos al nudo. Yo no le jalo mucho a eso. La pregunta no es si le jala, que si cree, sí o no. Bueno, sí, hay más o menos, de 1 a 10. 6, 5, pastor. Bueno, y eso empieza un debate allí. Por último, le hago la pregunta, 2 preguntas del millón. ¿Usted familiarmente qué es para Dios? Yo, un hijo. Yo soy una hija de Dios. Él me ama, Él vive dentro de mí. Bueno, una cantidad de cosas. Y le digo, ya. Bien, usted es hija de Dios, ¿no es cierto? Sí, pastor. ¿Usted ya cumplió los requisitos? ¿Cómo? Que si ya cumplió los requisitos para ser hijo de Dios. No le entiendo, pastor, ¿de qué me habla? Le repito, para uno ser hijo de Dios debe de cumplir unos requisitos. ¿Sabe cuáles son? No, pastor, ahí sí me mató. Y le digo, entonces, ¿cómo es que me dice que usted es hijo de Dios? Bueno, a ver, ¿cómo es eso, pastor? Oiga, pues. Entonces, cuando ya les doy la enseñanza, la prédica, la inducción, todo como tú lo quieras llamar, entonces le hago la pregunta del millón. Le digo, si tú te llegas a morir en este momento, nos cae un avión encima y nos mató a los dos, yo sé cuál es el destino mío, definitivamente. Yo te hago la pregunta para terminar esta estadística. ¿Te vas para el infierno o para el cielo? Para el cielo, pastor. Y le digo, usted se muere sin ser hija de Dios, vive con X persona, no es casada, toma trago, fuma cigarrillo, y cree usted que usted se muere otra pregunta, ¿usted hace cuánto no me confiesa? Pastor, me mató hace como 5 años. Le digo, usted se va para el infierno. Me dice, es que no lo sabe nadie. Le dice, no es que no lo sepa nadie, esa respuesta está mandada a recoger, señora o señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice por dónde se entra y por dónde se sale al infierno. Pastor, ¿cómo así? Pero a mí no me han enseñado eso. Pues porque a usted no lo han enseñado, usted no sabe, pero muy mal hecho que no lo hubieran enseñado. Pero ya se lo estoy enseñando. En la Biblia nos dice por dónde se entra y por dónde se sale al infierno. La Biblia nos dice quién va al cielo y quién va al infierno. Es sencillo. Eso aquí Dios no tiene que ver nada con eso. ¿Cómo así, pastor? Que Dios no tiene que ver. Dios nos creó a todos como criaturas suyas para que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podamos ir al cielo. Pero usted no ha nacido de nuevo, no se ha confesado en los últimos 5 años, así se hubiera confesado hace 8 días, fuma, bebe,
tiene un compañero fuera de la casa y una cantidad de cosas. Entonces la Biblia nos dice que una persona como usted se muere y va al infierno. ¿Y saben qué es lo más aterrador para despedirme? Dice, para el infierno. Y le digo, ¿usted qué opina? Me dice, ay, no, bueno. Esa es la respuesta. La gente no toma en cuenta ese punto final que es el más importante en la vida del ser humano, porque es precisamente que nuestro Señor Jesucristo se entregó, como dice la gente, por todo el mundo. No, Jesucristo no se entregó por todo el mundo, Jesucristo se entregó por mí. Por mí fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por usted, por su esposo, por su mamá, por cada uno de los seres humanos. Y las personas no han querido tener en cuenta ni tomar en serio que el mayor problema de la vida del ser humano empieza, el mayor problema, la felicidad más grande. La felicidad más grande es cuando una persona se muere en la presencia de Cristo Jesús. Vienen los ángeles y para arriba. Pero el peor problema de la vida del ser humano es cuando muere habiendo sido cristiano y no haber seguido un discipulado en obediencia a lo que Dios manda. Cuando una persona muere y no ha sido cristiano, cuando una persona muere y no ha cumplido lo que Dios manda en la Santa Palabra. Y esto no se está enseñando y no se ha enseñado como se debe enseñar. Decirle directamente a la persona de frente, usted se va para el infierno. ¿Cómo así, pastor? Eso no lo sabe usted. Yo no lo sé, pero por lo que veo, usted es borracho, parrandero, jugador. De cuando en vez sale con la julanita, tiene su esposa en la casa o su amante y aún así no quiere ir a los pies de Cristo. Usted se va para el infierno, eso dice la Biblia. Le pido por favor me disculpen por hablar de una forma tan directa y con tanta propiedad. Y no es que yo le tire duro a las ovejas de Dios ni al pueblo de Dios, sino que precisamente porque es que desde hace muchísimos años se está enseñando se están dando unas prédicas, unas enseñanzas lais, lo que yo llamo lais, ¿ya? Hay un cristianismo laico que, por Dios santo, están ciegos. ¿Qué es un cristianismo laico? Pues yo me tomo una copita y no pasa nada. Pues es que por ahí es donde empieza al cabo del tiempo ya se convierte en un alcohólico anónimo. Ay, pastor, pero es que yo no me fumo sino un solo baretacito. Por ahí empieza la destrucción de su alma, ¿ya? Y cuando se da el primer paso en desobediencia a Dios, vaya pues, para poder volver atrás es un problema. Le pido el favor, me disculpen por ser tan directos, pero a esta iglesia le interesa lo mismo que a Dios le interesa de usted, que usted vuelva a los caminos de Dios. Si alguna vez se fue de los caminos, se apartó de los caminos de Dios, y si alguna vez no ha estado en los caminos de Dios, por favor, inicie los caminos de Dios, porque este tiempo ya maduró, este tiempo ya está acabándose. ¿Cuánto dura? Ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Buenas tardes, que el Señor los bendiga a todas aquellas personas que hubieran nacido de nuevo.